noches. Voy a estar hablando sobre un tema que es muy interesante, que son las decisiones que tenemos que tomar todo el tiempo, ¿sí? Tenemos decisiones normales, dice que hay estudios que investigan que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos alrededor de 2000 decisiones por día. ¿Qué me voy a poner? ¿Con qué zapatos? ¿Qué ruta voy a tomar? ¿Cómo voy a ir al trabajo? ¿Qué voy a comer? Así que todo el tiempo estamos tomando decisiones, decisiones simples, decisiones más importantes. Pero hoy te voy a hablar de las decisiones que trascienden, aquellas decisiones que tenemos que tomar en Dios, que necesitan tener una atención especial, porque no podemos vivir por la vida así, tomando decisiones a tontas y locas, sino que tenemos que tomar decisiones en Dios. Y tomar decisiones trascendentes afecta a los nuestros, a nuestros hijos, a los que nos rodean, y también nos hacen responsables a nosotros de esas decisiones. Y tenemos que tomarlas en Dios. No podemos experimentar con las decisiones que tomamos, sino que esas decisiones, como afectan a los demás y traen consecuencias, tenemos que pensarlas y meditarlas muchas y buscar al Señor. Y para esto vamos a ver una historia que a veces se trata desde el otro punto de vista, pero yo quiero hablarte del libro de Ruth, pero no te voy a hablar de Ruth ni de Noemí, sino te voy a hablar del padre de familia, Elimelech. Y vamos a estar leyendo en Ruth capítulo 1 una historia que transcurre en el libro en el periodo de los jueces, donde era un periodo muy difícil para Israel, donde cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía, no había rey en Israel, habían dejado a Dios de lado. Cuando Josué muere, él declara que él y su casa van a servir al Señor, pero el pueblo, esa generación nueva que estaba entrando en la tierra prometida, se olvidó de Dios y comenzó a vivir una vida lejos de la guía y del consejo, de los mandamientos que Dios había dejado para su pueblo. Esta historia transcurre en la época de Gedeón, Débora nos estuvo hablando hace un mes atrás sobre Gedeón y los madianitas que los atacaban y tenían que esconderse para limpiar el trigo, y estaban en una situación muy, muy dura de hambre, de sequía. Y esta familia que vivía en Belén, ¿sí? Belén significa casa de pan, pero en ese tiempo no había pan. Tiene que tomar una decisión muy difícil, y este hombre que se llama Elimelech, saben que el nombre Elimelech quiere decir Dios es mi rey, pero evidentemente no había en él el señorío de Dios sobre su vida. Saben que en la antigüedad uno le ponía a sus hijos nombres como para hacer una declaración profética, ¿no? Elimelech quería decir Dios es mi rey. Noemí, que era su esposa, significa graciosa, deliciosa, pero este matrimonio estaba pasando una crisis tremenda. Y a sus hijos, tienen 2 hijos, y mira el nombre que le ponen. A uno le ponen Malón, que significa débil, enfermizo, y al otro Kelión, defectuoso. ¿Qué estaban profetizando sobre sus hijos? Nunca le pongas Kelión a tu hijo, eres un defectuoso. No, evidentemente algo no estaba bien en esta familia que decide irse de la casa de Dios, de Belén, que es casa de pan, y se fueron a una tierra que era Moab, un lugar donde Dios no quería que el pueblo de Israel vaya, un lugar de muerte, un lugar donde se pierden los sueños, un lugar donde había órdenes estrictas de parte de Dios en Deuteronomio que no debía el pueblo de Israel relacionarse con Moab, un lugar donde se envejecieron y perdieron su identidad.
Y les cuento todo esto para que podamos leer los primeros 4 capítulos de Ruth para entender la historia. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Una situación tremenda que terminó bastante mal porque murió Elimelech, murieron sus 2 hijos y les quiero hablar de esas decisiones que tomamos sin consultar a Dios, porque evidentemente no era el consejo de Dios que se vayan a esa tierra. Encontré una frase que me gustó que dice, nunca tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales, porque te va a ir mal, porque para tomar una decisión de irte de un lugar a otro, a pesar de la crisis, de la situación difícil que estés pasando, tienes que buscar a Dios. Mira, nosotros hace 10 años, ahora cumplimos en marzo con Santiago, nos vinimos y nuestros hijos nos vinimos a España. Y yo pensaba que en esa decisión que hicimos basados en Dios, porque Dios nos movió, nos enviaron los pastores y tenemos la certeza que fue la voluntad de Dios, pero afectó a nuestros hijos. Nuestros hijos los separamos de la familia, crecieron sin el contacto con sus primos, con sus tíos, con los abuelos, les cambiamos de colegio, les cambiamos de país, de cultura, de costumbre. O sea, nuestra decisión afectó a los nuestros, como me imagino que cada uno que ha venido de lejos, nuestra decisión cambió la descendencia. No me acordaba, mi familia es turca. Hace 100 años se escaparon de Turquía porque los musulmanes lo habían matado a mi tatarabuelo por ser cristiano. ¿Qué hubiera sido nuestra vida si estábamos en Turquía? Su decisión cambió mi descendencia. Y yo me crié en Argentina porque un hombre y una mujer decidieron huir, escapar. O sea que mi decisión cambia los que vienen detrás de mí. Y Dios nos mueve a una tierra, nos mueve a otra. Ahora te voy a hablar de otros ejemplos, pero ¿cómo tenemos que tomar las decisiones en Dios? Evidentemente, cuando estás pasando una prueba, te tienes que evaluar dónde estás de pie. Si estás de pie sobre una casa que está edificada sobre la roca o sobre la arena. Cuando vienen los vientos, las tempestades, los ríos, también vienen sobre la casa que está sobre la roca. No es que cuando Dios nos habla en la palabra de este relato, no nos dice que toda la tempestad vino sobre la casa que estaba sobre la arena. Pero cuando tú estás firme y claro, ¿dónde estás de pie? ¿Sí? ¿Dónde estás fundamentado? Venga lo que venga, está sostenido por el Señor. Y aquí esta familia estaba pasando una prueba grande, huyeron del hambre, porque Dios estaba trabajando con el pueblo que se había alejado de Él. El pueblo de Israel estaba en cualquier cosa. Habían dejado buscar al Señor y hacía cada uno lo que bien quería. Entonces Dios vino con castigo sobre el pueblo de Israel. Pero este hombre, Elimelech, huyó. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos hizo libres para poder escoger.
lo bueno, lo malo, la vida, la muerte. Pero dice, escoge bien, escoge la vida para ti y los que vienen después de ti. Hay decisiones que son trascendentes, que no las podemos tomar deprisa, que tenemos que tener una búsqueda del Señor y una guía del Espíritu Santo para tomarlas. Necesito escuchar la voz de Dios. Pero tú me puedes decir, ¿cómo la escucho? No la encuentro, no sé cómo escucharla. Necesitamos afinar el oído. Necesitamos conocerla, la voz de Dios. Para conocerla yo tengo que tener una relación con el Espíritu Santo para poder escuchar su voz. No puedo estar confundida. Y la mayor claridad la voy a tener en su palabra. La palabra es la que va a alumbrar mi camino, es mi lumbrera que alumbra mi camino, que no me trae confusión, la que me da descanso, la que me aclara muchas cosas. En Proverbios, que es el libro por excelencia de todos los consejos que nos da el Señor, dice que la discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. Dice que también el apóstol Pablo nos aconseja de que examinarlo todo, y que retengas todo lo que sea para ti, que no tomes las decisiones con prisa. Tenemos que discernir lo que Dios nos quiere hablar. Mira, hay un texto que está en Isaías 30, 21, que voy a pedirte que lo pongas en la NBI, que dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos perciban a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino. Este es el camino y síguelo. Necesitamos escuchar por dónde tenemos que ir. Cada día tenemos que pedirle al Señor, Señor, guíame. Hay decisiones que son importantes, que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer Salmos 143, 10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos transformar nuestra mente. En Romanos el Señor nos habla de transformar nuestro entendimiento para conocer su voluntad, que es agradable y perfecta. Buscar el camino hacia donde tenemos que ir. Y tener la capacidad como hijos de Dios de esperar los tiempos del Señor, porque a veces el Señor hace silencios y tenemos que esperar sus tiempos y el Señor no habla, y como yo quiero tomar una decisión, hago hablar a los muertos, hago hablar a personas que no me hablan, y subjetivamente voy a tratar de espiritualizar mi decisión cuando mi decisión es carnal. Entonces, cuidado, porque a veces surge dentro de nosotros, tengo un sentir, siento de Dios, o Dios me dijo, y no es tal así, sino es mi percepción de la circunstancia, y yo quiero decir que me lo dijo Dios, y no es así, lo digo yo. Lo que pasa es que es una decisión que tengo que disfrazarla y decir que Dios me dijo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en esas decisiones embarcamos a la familia, embarcamos a nuestros hijos y son muy peligrosas. Mira lo que dice Isaías y Jeremías. Jeremías 14, 14, Jonathan. Me da miedo este texto, porque cuidado con lo que dice. Jehová dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Y a veces nosotros mismos somos los que decimos, Dios me dijo. Ten cuidado,
porque tú te estás autoprofetizando cosas que Dios no quiere. Mi consejo, como puede ser el consejo de los pastores, espera en Dios, espera los tiempos, espera ese kairos de Dios, ese tiempo para sus promesas. Hoy el culto nos guió a creer, a tener fe en las promesas que Dios tiene para cada uno de vosotros. Y no son promesas huecas. Dios no es mentiroso. Dios es un Dios fiel y las va a cumplir. No sabemos cuándo. Yo tengo cantidad de promesas, las pego en mi nevera. Y algunas las leo. Tengo una que está en inglés que nos dieron en Gales hace 2 años. Digo, yo la verdad que tengo que tener mucha fe, pero las tengo ahí porque yo le creo a Dios. Y Dios las va a cumplir. No sé cómo, pero están ahí. ¿En qué tiempo? No lo sé, pero yo le creo a Dios. Y espero los tiempos. Y hubo muchos tiempos que tuvimos que esperar en silencio, porque Dios tampoco habla. Y esperar los tiempos. Sabes que nuestros sentimientos nos juegan en contra y nos entorpecen para buscar la voluntad de Dios. Nuestro ánimo, lo que sentimos, lo que estamos pasando. Y a veces también no pecamos de omisión, porque a veces también están las promesas, pero no animamos a tomarlas. Por miedo a fracasar, a tener miedo, no tener coraje. Pero también Dios nos hizo valientes porque no estamos solos. Él prometió estar con nosotros siempre. Y a veces hay que tomar y decidirse para actuar en lo que Dios nos ha prometido. Mira, Abraham fue un hombre de fe. Es el padre de nuestra fe, que Dios le dio una promesa. Dios le dijo que salga de Ur de los Caldeos, que deje su tierra y su parentela, porque iba a hacer de él una gran nación. Pero Abraham cumplió la promesa, pero se llevó a parte de su parentela. Y se llevó a su padre, se llevó a su sobrino, se llevó a sus hermanos. Y Dios cumplió la promesa, pero se tomó un tiempo y se demoró por llevar al bagaje de su familia. Mira, vamos a leer Génesis, que la conocemos esta historia, pero quiero tratar un punto que está en Génesis 12, del 1 al 4. Si lo quieres leer en tu casa, desde el 11 hasta el 13 está toda la historia relatada de Abraham. Y Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En estos versículos nos está hablando cuando Abraham se fue de Harán. Pero antes Abraham había salido de Ur de los Caldeos unos años antes. Ur de los Caldeos está hoy en día en Irán, la Mesopotamia. Y podría haber hecho un viaje Abraham directo para Canaán, pero se llevó a su padre y su padre lo demoró y se fueron hasta Harán, que si haríamos un triángulo sería Harán está en la cúspide y Canaán está del otro lado. Taré, que era su padre, significa el que te demora. Tenlo en la cabeza, el que te demora. Y se demoró varios años hasta que Taré murió. Estaba la promesa, estaba latente, pero sale de Harán y se va a Canaán, pero con Lot también. Y la promesa se demora. Yo no sé las promesas que Dios tiene para tu vida, ¿qué las está demorando el Señor? Porque si bien queremos hacer su voluntad, queremos caminar en Él, pero tenemos a Taré y tenemos a Lot que nos hacen demorar sus promesas. Así que fíjate en tu vida
¿quiénes son los Taré y los Lot que demoran el cumplimiento de la promesa? La promesa seguía en pie, pero luego Dios, en sus formas de trabajar para que las cosas se cumplan, se va a producir un conflicto entre Lot y Abraham, y van a tener tanta abundancia económica que va a haber problemas entre sus pastores y se tienen que separar. Y recién cuando se separan y Dios le habla a Abraham que deje que uno se vaya a la izquierda y otro se vaya a la derecha y que se vayan y se separen, la promesa vuelve a estar encaminada. Y Lot toma una decisión, te estaba hablando de decisiones. Lot toma una decisión para separarse de Abraham. Y vamos a leer Génesis 13, del 9 al 11. Están mirando la tierra, Dios trae un conflicto adrede para que se separen y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, me equivoqué, ¿no es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Le está hablando Abraham a Lot. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de hierro como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que la destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot se fue al oriente y se apartaron uno del otro. Lot tomó una decisión por lo que veían sus ojos, una decisión carnal que luego lo va a llevar a estar cada vez más pegado a Sodoma y a Gomorra. Y sabemos lo que le va a pasar a Lot. En este caso fue una decisión tomada por lo que veía. La llanura verde dice que era como el huerto del Edén, lo que sería esa tierra. Y Lot la escogió por lo que veían sus ojos. A veces podemos estar escogiendo cosas y tomando decisiones por lo que vemos. Ten cuidado con eso. Abraham vio que tenía una tierra árida, pero sintió que era la tierra que Dios le había prometido. Y una vez que se separa de Lot, viene la bendición y Dios le habla y dice, ahora levántate porque haré de ti una nación que dice que serán como las estrellas de los cielos y el polvo de la tierra, que nadie la podrá contar, así será tu descendencia. Así que en esto te quiero explicar que las promesas están, pero hay gente o situaciones que te van a retrasar en lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Elimelec se fue de Belén, de la casa de Pam, a una tierra donde Dios no quería, una tierra que trajo muerte a su familia, una tierra donde murieron sus hijos, donde hubo una muerte espiritual, física, y se equivocaron en sus decisiones. Hay un secreto en esto, en tomar las decisiones correctamente. El secreto es poner a Jesús primero. Dice que todo lo demás viene solo. El señorío de Cristo sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre toda nuestra casa. Y decir, este año, el 2018, yo decido jugármela por el Señor. Yo decido mojarme, como decía Santiago. Decido involucrarme en la iglesia. Decido congregarme y no faltar a un culto. Porque si yo soy así, le estoy transmitiendo a mis hijos y a mí, a los que vienen después, que a mí me importa la hora del culto. A mí me importa el domingo llegar temprano. El domingo el Señor me está esperando y no llego a 11:30 porque le estoy faltando el respeto al Señor. El Señor está desde las 11, está desde siempre esperándonos, pero vengo a las 11. Yo decido buscarle, decido leer su palabra.
Decido estudiarlo, porque la palabra es lo que nos va a abrir y nos va a mostrar la voluntad del Señor. Miren lo que decía Spurgeon de la palabra de Dios. Me gustó mucho lo que encontré sobre Spurgeon. Spurgeon, para los que no lo conocen, fue un gran predicador del siglo XIX en Inglaterra. Él predicaba 10 mensajes por semana. Qué trabajo, ¿no? 10 mensajes que iban, sus folletos de los mensajes iban por toda Europa. Y él decía sobre la palabra, decía, este libro ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado con respecto a la Biblia. Este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla. Este libro está vivo. ¿Es la palabra para ti como era para Spurgeon? Porque la palabra es la que nos vivifica, la palabra es la que nos da vida, ¿sí? Y si tú estás buscando al Señor, es la palabra la que va a ser la lumbrera en tu camino. El Señor nos va a hablar, la palabra más segura son las Escrituras. Podrá venir un profeta, nos podrá dar una palabra y la creemos, la tomamos, la atesoramos en nuestro corazón. Pero la Biblia es la que nos va a hablar. Decido arrebatar esas promesas y las creo. Decido este año predicar a Jesús. No me callo, hablo afuera de tiempo y afuera de tiempo, como dice la palabra. El que se te presenta en el camino, predica a Cristo. Y una cosita que el Señor me inquietaba esta semana. Yo decido poner excelencia en todo lo que hago. Para eso tengo que dejar la mediocridad. El Señor dice, todo lo que hago, si como, si bebo, todo lo que hago lo tengo que hacer para su gloria. Entonces lo tengo que hacer excelentemente, porque Él es excelente. En sus cosas, mi alabanza con excelencia, mi adoración cuando vengo a Cristo, no le pido cosas cuando vengo a adorarle, vengo a darle y lo hago con excelencia. Lo decido, porque es un acto de mi voluntad. Decido ser excelente en mis trabajos. Soy una carta leída. Yo no puedo ir a trabajar y dejar mal testimonio. Yo soy una hija de Dios y tengo que traslucir a Cristo, tengo que oler a Cristo, como nos hablaban el otro día. Y yo decido. ¿Qué decido? Esto no es algo trascendente, pero sí que trasciende mi vida. Te hablé de las decisiones trascendentes, de esas que nos afectan a nuestra generación y afectan a nuestros hijos y a los que nos rodean. Y traen consecuencias y nos hacen responsables. Pero también están esas decisiones día a día. Yo decido este año cambiar, dejar de ser un cristiano que venga a cantar y se vaya luego a casa. Decido ser excelente. Y eso nos pone un listón muy alto. Que a veces no puedo hacer eso. No, propóntelo porque es lo que te exige Cristo. Y decido hacer un servicio excelente. Mira, la historia de Elimelech termina diferente, porque Ruth oye que en Belén hay pan, y se levanta y vuelve a Belén, donde es la casa de pan. Te voy a poner que me pongas Ruth capítulo 1, versículo 6. Y dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En la casa de Belén volvía a haber pan. Y Ruth se levantó. Yo no sé si tú te tienes que levantar de donde estás para correr a la casa de pan, de lo que Dios tiene reservado para ti. Si pasaste necesidades, si pasaste cosas difíciles, este año levántate, porque en la casa de Dios hay pan para ti. No te vayas a buscarlo a otro lado, porque donde Dios te ha puesto, te ha dado un lugar de pertenencia, te ha dado identidad. Tú eres una hija de Dios. Dios no te trajo aquí por casualidad, tiene un propósito. Y la iglesia es la casa de Belén, la casa de pan. Que el Señor te bendiga y este año
tomes decisiones en Dios, y no te equivoques. Que el Señor te bendiga.